La receta dulce, deliciosa y rápida que te encantará probar. Bueno, pues mi gente linda del canal de las ensaladas. Lo primero que hice fue alistar bien todas las frutas. Empecemos con los arándanos frescos. Yo los pongo en agüita con un chorrito de vinagre blanco porque eso ayuda a desinfectarlos y a que queden bien limpios, libres de cualquier cosita que no queramos llevar al plato. Después me pasé para las fresas. Las metí también en agua con vinagre blanco para lavarlas bien, las dejé un ratico y luego las enjuagué con agua limpia. Ahora las uvas rojas. A esas sí les hice la vuelta de cortarlas en mitades porque así es más fácil comerlas y también se ve más bonita la ensalada. Las uvas son una maravilla, ayudan a la digestión, son frescas y tienen un dulzor natural que balancea todo. Hágale pues y suscríbete, porque aquí lo que tenemos son recetas para disfrutar en familia. Vas a encontrar muchísimas opciones ricas, nutritivas y muy fáciles de hacer. Todos los días subimos ideas nuevas, todas con ese saborcito casero. Además, hay recetas sin azúcar y aptas para todo público. Te espero con todo el gusto en este canal. Retomé las fresas y las corté en rodajitas delgadas para que se vean bonitas y se mezclen bien con todo. La fresa, además de ser saborosa, ayuda a mejorar la circulación, es buena para la piel y uno no puede negar que es la fruta más coqueta de todas, con ese color rojo que llama tanto la atención. Seguimos con la manzana roja. Esa la lavé bien, le quité el corazón y la partí en cubitos pequeños. La manzana es súper práctica porque da crocancia, frescura y además es buenísima para el sistema digestivo. El banano lo corté en rodajitas, vea que ese aporta una textura suave, cremosa y le da un dulzor que cae como anillo al dedo. Además es fuente de potasio, que ayuda a mantenernos con energía, pilos y sin calambres. Después de eso, junté todo en un recipiente grande, las uvas rojas, las fresas, los arándanos frescos, el banano y asimismo agregamos 320 gramos de piña en conserva cortada en cubos y 200 gramos de queso mozzarella cortado en cubos. Bueno, ya con todas las fruticas listas, pasamos al secretico que hace que esta ensalada quede cremosa y diferente. En un recipiente agregamos 3 cucharadas de queso crema, 200 gramos de crema de leche, 3 cucharadas del endulzante de nuestra preferencia, en este caso estamos usando stevia, y el jugo de un limón. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente hasta formar una mezcla suave y homogénea. Finalmente agregamos la mezcla encima de las frutas. Revolvemos con cuidado, asegurándose de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Vea, si llegaste hasta aquí es porque disfrutaste la receta. Déjame en los comentarios una ensalada o un corazón, y así sé que te quedaste hasta el final. Y bueno, mi gente, cuando uno prueba esa primera cucharada, lo que siente es felicidad pura. Ahora sí les voy a contar. Esta ensalada la pueden acompañar con lo que quieran, porque es versátil. Sirve como después del almuerzo, como merienda en la tarde con un cafecito o un té, o hasta como plato principal si quieren algo ligero pero nutritivo. Los invito a que la preparen en su casa, que la disfruten y que me cuenten cómo les fue. Recuerden que este es su canal, el canal de las ensaladas, y aquí siempre estamos pensando en recetas fáciles, saludables y llenas de sabor. No olviden suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguna receta, dejarme un comentario contándome cómo les pareció y claro, regalarme un me gusta, que eso me motiva muchísimo a seguir creando contenido con cariño para ustedes. La ensalada más exquisita y fácil que debes probar. Hola pues mi gente bonita del canal de las ensaladas. Lo primero que hacemos es agarrar esa lechuga bien fresca, bien verdecita y la dejamos en agüita con un poquito de vinagre. Eso es clave porque la limpiamos y la desinfectamos. Mientras tanto vamos preparando el resto porque aquí todo va corriendo parejo, ¿sí o qué? Ahora sigamos con el pepino. Le quitamos la cáscara y las semillitas para que nos quede bien suavecito y no amargue. Lo cortamos en cubitos o en medias lunas, como más les guste. Lo importante es que quede parejito y que se mezcle bien con la lechuga. Seguimos con el pimiento verde, que además de darle color a nuestra ensalada nos aporta un montón de vitamina C buena para las defensas. Este lo lavamos bajo agua corriente fría, lo abrimos a la mitad, retiramos sus semillas y membrana blanca interna que trae, luego lo picamos en cuadritos pequeños para que cada bocado tenga un poquito. La zanahoria, ¡ay, la zanahoria! Esa nos da ese toque crocante y dulcecito. La rallamos finita y la dejamos lista, que ya se va a ir para la ensaladera.
Ahora sí, pasemos a lo que yo digo que le da el toque especial, las fresas. Las lavamos con abundante agua y retiramos sus hojas verdes. Luego cortamos esas fresas en cubitos pequeños y vea, además de lo ricas que son, nos aportan antioxidantes, ayudan a la piel y bueno, a todos nos encanta esa explosión de saborcito dulce y fresco. Hágale pues, quédate conmigo y suscríbete, que aquí siempre hay algo nuevo para preparar. Todos los días compartimos recetas prácticas, deliciosas y muy variadas. Vas a encontrar un montón de opciones saludables y sin azúcar. Hay ideas aptas para toda la familia, para que nadie se quede por fuera. Qué bonito sería que hagas parte de esto. Retomamos la lechuga y con un centrifugador de verduras o toallas de cocina la secamos muy bien. Luego cortamos en trozos pequeños con las manos, no con cuchillo, porque así no se oxida tan fácil y conserva ese crocante delicioso. Ya con todo listo, empezamos a armar. En un recipiente grande ponemos primero la lechuga, el pimiento verde, el pepino, la zanahoria y las fresas. Asimismo incorporamos 50 gramos de almendras troceadas, 100 gramos de arándanos deshidratados, 100 gramos de crotones y 150 gramos de trozos de pechuga asada. Ahora sí, lo que todos estábamos esperando, el aderezo. En un tazoncito mezclamos 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 2 cucharadas de miel de abejas, 1 cucharada de mostaza, 1 pizca de sal, 1 pizca de pimienta negra molida y el jugo de un limón. Revolvemos bien hasta que todo se integre y nos quede una cremita ligera con un sabor balanceado entre dulce, ácido y ese toquecito fuerte de la mostaza. Finalmente agregamos el aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y listo, tenemos una ensalada espectacular. Esta ensalada la pueden acompañar con un juguito natural, con un pedazo de pan integral o incluso como entrada para una comida más completa. Es una receta ligera, saludable y muy balanceada, perfecta para cualquier hora del día. Y bueno, mi gente linda, llegamos al final de esta preparación. No olviden regalarme un me gusta, compartir este video con sus amigos, con la familia, porque a todo el mundo le cae bien una receta fresquita y saludable. Y lo más importante, suscríbanse al canal de las ensaladas para que sigamos cocinando juntos, que aquí siempre vamos a tener recetas ricas, fáciles y hechas con mucho amor. Así que ya saben, los espero en el próximo video, con más sabor, más alegría y más recetas para chuparse los dedos. Un abrazo gigante y que Dios me los bendiga mucho. ¡Nos vemos pues!